suplicarme que tengan misericordia de este servidor. Cuando me invitaron a hacer la lección, yo había escogido la lección de los discípulos de Maús, y luego cuando me avisaron que era referente al PGP, yo hice una lección pastoralis del PGP, de toda la obra de Jesús es redentora. Y luego cuando me preguntaron por la lección divina, pues entonces hice esta. Es decir, no la he trabajado, es la primera vez que trabajo este texto. Y lo hice con mucha entrega, con mucho cariño, con mucho esfuerzo. Quiero compartirlo, y me di a la tarea de elaborar esta hojita sencilla. El texto que aparece en Lucas, que tienen ahí en sus manos, está tomado de la Biblia de Navarra. Por eso voy a encontrar una traducción un poquito diferente a la común, pero está tomado de esta Biblia de Navarra española, ¿no? En primer lugar, tomo el esquema clásico de 4 preguntas sobre, o 4 peldaños: la lección, la meditatio, la oratio y la contemplatio. En la lección, ¿qué dice el texto en sí mismo? Trataremos de ver la lectura y la comprensión del texto. Subrayo la palabra en sí mismo porque existe la tentación de que en cuanto leo, todo el mundo empieza a decir: a mí el Señor me dice. No, primero, ¿qué dice el texto? Y para eso hay que ver su estructura, sus temas, las relaciones, los personajes, etc. Entonces empezamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Alguien que nos quiera hacer el favor de proclamar el texto? A ver, ¿sí? Pasa. En el micrófono, por favor. Sus padres iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a la fiesta como era costumbre. Pasados aquellos días, al regresar, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo advirtiesen sus padres. Suponiendo que iba en la caravana, hicieron un día de camino buscándolo entre los parientes y conocidos. Y al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén en su busca. Y al cabo de 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándoles y preguntándoles. Cuantos le oían quedaban admirados de su sabiduría y de sus respuestas. Al verlo se maravillaron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira que tu padre y yo, angustiados, te buscábamos. Y él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que es necesario que yo esté en las cosas de mi padre? Pero ellos no comprendieron lo que les dijo. Bajó con ellos, vino a Nazaret y les estaba sujeto. Y su madre guardaba todas esas cosas en su corazón, y Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia delante de Dios y de los hombres. Palabra de Dios. Bien, normalmente cuando hacemos la lectura, en una primera lectura parece ser que no todo lo asimilamos. Normalmente cuando hacemos una lección en comunidad, sabemos que las personas tienen diferentes tipos de Biblia y a veces es recomendable leerlo también desde otra traducción.
Si alguien trae otra traducción que nos quiera leer también este mismo pasaje, puede pasar, por favor. Libre y voluntariamente. Todo el mundo usa la Biblia de Jerusalén y nadie trajo Biblia de Jerusalén. ¿O es más el miedo? Nada más es leerlo. Las preguntas después vendrán. A ver, ya la están buscando el texto. Lucas capítulo 2, versículos del 41 al 52. Sí. Sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió los 12 años, subieron como de costumbre a la fiesta. Al volverse ellos, pasados los días, Bueno, empezar. Sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió los 12 años, subieron como de costumbre a la fiesta. Al volverse ellos, pasados los días, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin saberlo sus padres. Creyendo que estaría en la caravana, hicieron un día de camino y le buscaban entre los parientes y conocidos. Pero al no encontrarle, se volvieron a Jerusalén en su busca. Al cabo de 3 días, le encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándoles y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían estaban estupefactos por su inteligencia y sus respuestas. Cuando le vieron, quedaron sorprendidos y su madre le dijo: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira, tu padre y yo, angustiados, te andábamos buscando. Él les dijo: ¿y por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en la casa de mi padre? Pero ellos no comprendieron la respuesta que les di. ¿Hasta ahí? 51 y 52. Bajó con ellos, vino a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Palabra del Señor. Gracias. Pongo algunas preguntas. Esto normalmente exige que nosotros estemos leyendo y releyendo varias ocasiones el texto. Lo que decían los padres apostólicos, los padres de la iglesia, los padres medievales, sobre el hecho de rumiar el texto, repasar el texto una y otra vez hasta extraer la esencia. Yo elaboré unas preguntas que también vienen ahí adelantito en su hojita, para que nosotros vayamos viendo algunos detallitos. ¿A qué iba la familia de Jesús a Jerusalén, según lo que nos dice el texto? Podemos leerlo rápidamente y darnos cuenta de que la respuesta está en el versículo 41, a la fiesta de Pascua. Y aquí ya hay un punto de referencia, ¿no? La fiesta de Pascua. ¿Cada cuánto iba a celebrar la fiesta a Jerusalén? Todos los años, cada año.
Entonces ahí nos vamos metiendo en tener una idea de qué estamos viendo en este contexto. ¿Qué edad tenía Jesús? 12 años, muy bien. Esta pregunta me gusta mucho. ¿Se perdió el niño Jesús? El texto dice que se perdió el niño. Se quedó en Jerusalén sin que los padres lo hubiesen advertido. Hay la experiencia de la pérdida del hijo, pero es la pérdida desde el punto de vista de los padres. Entonces aquí creo que muchos, me incluyo, muchos de nosotros, alguna ocasión a lo mejor nos perdimos a nuestros padres, pero teníamos conciencia de no estar perdidos. O al menos en mi, en lo particular tuve esa experiencia. Y contaré esta anécdota, ¿no? Tendría yo unos 6 años, 6, 7 años. Nos fuimos a Veracruz. Mi mamá estaba en un baile y le digo a mi mamá, me quiero regresar al hotel, tengo sueño. Y me dicen, espérate tantito, ahorita nos vamos. Y yo insistiéndole como niño, como 3, 4, 5 ocasiones de que nos fuéramos al hotel. Y mi mamá estaba muy entretenida bailando y me dijo que me esperara. A fin de cuentas, yo dije, yo me acuerdo por dónde vino el taxi. Y entonces empecé a recorrer todo el camino al revés, ¿no? De donde llegamos, pasamos unas calles, cruzamos el puente y fui llegando. Y justamente cuando llego al hotel, llega mi madre con unas patrullas, con Locatel, con todo el mundo diciendo que yo estaba perdido. Le digo, no, si yo llegué al hotel tranquilo. No, la conciencia de mi madre fue que yo estaba perdido, mi conciencia fue que yo regresé bien. ¿Sí? Bueno, ¿dónde buscan a Jesús? Entre los parientes y en Jerusalén. ¿Dónde se encontraba Jesús? En el templo, en medio de los doctores o maestros. ¿Qué hacía ahí? De repente hay dos palabras que dice escuchándoles y preguntándoles. Cuando vi estas palabras, mi primera reacción fue, escuchándoles, ¿quiénes? Preguntándoles, ¿quiénes? Y entonces, obviamente, me tuve que valer del griego, ¿no? Entonces, era escuchándoles Jesús a los doctores y preguntándoles los doctores a Jesús. Y ya con esto entonces se me aclaró la idea, mira qué interesante, hay un diálogo ahí, ¿no? Hay un diálogo ahí entre Jesús y los doctores. Y ese diálogo me hizo pensar en otro momento más, que él le dice María a Jesús. Y la respuesta que da. Por lo tanto, en ese texto también hay otro diálogo. Estamos frente a dos diálogos. Y eso me llamó bastante la atención, de que se hayan dado aquí dos diálogos. Uno, Jesús con los doctores, y otro, María con Jesús. ¿Cuál es la respuesta que da Jesús a María? ¿Por qué me buscabas? La respuesta es larga, por eso pongo ahí solamente el versículo 49. ¿Y los padres de Jesús comprendieron sus palabras? No. Qué cosa tan más interesante, porque parece ser que aquí estamos ante una situación que es el misterio, ¿no?
como decían los padres, ¿no? Cuando lo comprendes ya no es misterio, el misterio rebasa la comprensión humana. Entonces aquí estamos ante un hecho también bastante interesante. ¿Qué relación se establece en Nazaret entre Jesús y sus padres? Ahí se establece una relación humana de hijo, ¿no? Estaba sujeto a ellos, ¿sí? Que eso es también bastante importante. ¿Dónde conservaba estos hechos María? En su corazón. ¿Ante quiénes crecía Jesús? Ante Dios y ante los hombres. Eso me da una idea de la integridad entre lo público y lo privado, podemos decirlo así, ¿no? Ante Dios, oculto, y ante los hombres, lo visible, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de una situación de una integridad del comportamiento, de una manera ante unos y ante otros igual. ¿En qué aspectos crecía? En sabiduría, en edad y gracia. La de Jerusalén dice estatura, aquí dice edad. En todas sus dimensiones, como lo biológico, lo psicológico, lo espiritual, ¿no? Estamos hablando de la totalidad del hombre y del ser, ¿sí? ¿Habrá alguna relación? Obviamente esta parte no la leímos. 1.80, 2.40, 2.52. Nosotros nada más leímos hasta el 2.52 y empezamos en el 2.41. Pero también me llama la atención que en el 1.80 dice iba creciendo y se fortalecía, referente a Juan. Luego en el 2.40 dice iba creciendo, se fortalecía, lleno de sabiduría y de gracia, la gracia de Dios estaba con él, en el 2.40. Iba creciendo en sabiduría, edad y gracia ante Dios y ante los hombres. Y aquí me da una idea de una estructura, de ver que este texto no lo puedo separar. Es un texto unitario, desde el 1.5 hasta el 2.52. Fijándome en esto, ¿no? En esta terminología, o en este estribillo. Pues bien, continuamos entonces y yo hago un breve comentario que todos tienen en su hojita. Este texto termina con la frase referente al crecimiento y se puede ver en 3 momentos, de manera de un tríptico. Después de la circuncisión de Juan, en el 1.80, después de la circuncisión de Jesús, en el 2.40, y por último, el acontecimiento de los 12 años de Jesús. Entonces ahí me marca una pequeñita estructura, tratando de ver su contexto. Desde esta perspectiva, todo parece indicar que hay una unidad en Lucas del 1.5 al 2.52. Además, surge este estribillo in crescendo, porque primero dice que iba creciendo y se fortalecía, y luego dice que crecía, se fortalecía, y añade, ahí le estoy, y añade sabiduría y gracia, y luego por último lo pone ante Dios y ante los hombres. Pareciera que el autor nos quiere advertir que el discípulo debe estar en un crecimiento integral, que se empieza desde la más tierna infancia. Ténganse en cuenta que este texto se ubica en la segunda generación cristiana. Por otra parte, en 3 ocasiones se habla de un recorrido del camino de Galilea a Judá. La primera, cuando María va a asistir a su prima Isabel. La segunda, cuando María va a dar a luz. Y la tercera,
cuando va a celebrar la Pascua y Jesús se queda en Jerusalén. Nuestro texto concreto se ubica en esta tercera ocasión. También se encuentra en él el tema de la búsqueda. Al parecer hay dos sentidos de búsqueda. Uno, del lugar, porque lo busca entre sus parientes y en Jerusalén. Pero parece ser que hay otro sentido de búsqueda, porque aquí el motivo es cuando Jesús pregunta: ¿por qué me buscabais? Esto se cruza en un doble diálogo, a saber, por un lado, los doctores con Jesús, por el otro, María con Jesús. Tal vez el autor nos quiere invitar a diferenciar nuestras búsquedas a una que nos satisfaga solo en el asombro del conocimiento, como en el caso de los doctores, o en un encuentro con el misterio que rebase nuestra comprensión, como la reacción que van a tener justamente José y María. Por último, María guardaba todas estas cosas en su corazón. Como bien sabemos, Lev es corazón, es decir, la sede de la inteligencia, de la voluntad y de las decisiones. El fiat de María para que el Verbo se encarnara a pesar de que ella no comprendía cómo sucedería aquello. Las palabras de Isabel, que la llama dichosa por haber creído. El testimonio de los pastores que hacen que María medite en su corazón. Las palabras de Jesús al decir que está en los asuntos de su Padre frente a José y María. En pocas palabras, el versículo 51 es el resumen de los acontecimientos que van de Lucas 1:5 al 2:52. Posiblemente el autor nos quiere invitar a considerar que la historia del hombre y el misterio tienen su sede en el corazón. Una invitación para alertarnos de qué llenamos nuestro corazón, ponderar nuestra calidad de vida y de fe. Llegamos entonces a este segundo momento, que es la meditación. Ahora sí, ¿qué me dice el texto? Yo pongo aquí como una idea, a veces es necesario entrar como un tipo de conciencia, un examen de conciencia ante esto. Yo pongo aquí 3 cositas para ayudarnos de manera personal. Mi caminar en la fe ha sido de crecimiento integral al estilo de Jesús, como padre o madre, como hijo o hija, como hermano o hermana, como persona, en todas las etapas de mi vida. Un momento para que reflexionemos. ¿Qué tipo de búsqueda tengo para con Dios? ¿De satisfacción intelectual o de encuentro con el misterio? Y la tercera, fomeamos la palabra, la vida y la fe en una relación recíproca. Dejamos un momento para que nosotros reflexionemos de manera muy personal.
En este momento en las comunidades hacemos que la gente participe libremente si quiere compartir algo. Nosotros, por la brevedad del tiempo, pues lo tenemos de una manera muy interna, nos lo llevamos ahora sí que a casa, trabajarlo en nuestra vida, y aquí hay una riqueza enorme, ¿no? Cuando nosotros reflexionamos y exponemos o compartimos. Paso a la tercera etapa, tercer momento, la oratio. ¿Qué me hace decir el texto a nuestro Dios? Insisto, hay una palabra clave como diálogo, no perder de vista que la oración es un diálogo. Lamentablemente, en muchas comunidades se ha metido la idea protestante de que rezar no es hacer oración, que la oración solamente es ponerlo libre y voluntariamente, espontánea. Y con ello perdemos mucha riqueza en que los salmos son oración. Todos los salmos son oración. Entonces no es el hecho de recitar o exponerlo o hacerlo espontáneamente, sino es el hecho de entrar en sintonía de diálogo con Dios. Y a veces les pongo como ejemplo a las comunidades cuando Jesús está en la cruz. Elí, Elí, lema sabactani, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cómo se está solidarizando con la humanidad en el Salmo 22, porque está rezando el Salmo 22 en un sentido solidario. Nosotros, le voy a pedir que me ayuden a repartir este separador que tiene una oración. Gracias. Entonces, aquí tenemos una oración que nos compartió el cardenal Carlo María Martini en un contexto de la palabra, y me gustaría que nosotros entramos en esta dinámica de oración con la que se le está pasando. Disculpen el tamaño, está muy chico, pero sí se alcanza a ver. O si quieren prender la luz para que puedan ver. ¿Sí? Ya los tienen, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces hacemos nuestra oración. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra pronunciada hace 2000 años sigue siendo viva y eficaz entre nosotros. Reconocemos nuestra impotencia e incapacidad para comprenderla y dejarla vivir en nosotros. Ella es más poderosa y más fuerte que nuestras debilidades, más eficaz que nuestra fragilidad, más penetrante que nuestras resistencias. Por eso te pedimos que nos ilumines con tu palabra para tomarla en serio y abrirnos a aquello que nos manifiesta, para que confiemos en ella y le permitamos actuar en nosotros con la riqueza de su poder. Madre de Jesús, que confiaste sin reservas, pidiendo que se cumpliera en ti la palabra que te fue dirigida. Danos el espíritu de disponibilidad para que volvamos a encontrar la verdad sobre nosotros mismos. Haz que ayudemos al hombre a encontrar la verdad de Dios en él. Haz que le encuentre plenamente el mundo y la sociedad en que vivimos y a los que queremos humildemente servir. Te lo pedimos, Padre, por Jesucristo, la palabra encarnada, por su muerte y resurrección, por el Espíritu Santo, que renueva constantemente en nosotros la fuerza de esta palabra. Amén. Por último, pasamos al último peldaño, que es contemplación. ¿Qué efecto provoca en mí el texto? A manera de compromiso.
¿Qué aspectos debo cambiar en mi vida para que mi testimonio cristiano sea cada vez más íntegro ante Dios y ante los hombres? ¿Cómo y cuándo? Buscar formas de encuentro con Jesús para meditarlo en el corazón y compartir una fe viva en comunidad. Con esto concluyo. Espero que haya sido de ayuda. Espero haberme dado a entender y muchas gracias.